Pues bueno, primero vamos a empezar porque nos platiques sobre ti, cómo te llamas, a qué te dedicas, cuántos años tienes, dónde trabajas, entonces algo como más personal. Claro que sí, mucho gusto. Buenas tardes, Moy. Bueno, yo soy Carlos Carzápilos Arévalo. eh, Soy ingeniero industrial. Estudié en la Universidad de las Américas Puebla. Hice mi carrera de ingeniería. Y obviamente la carrera está enfocada a procesos, a calidad, pero yo me enfoqué en la parte de sistemas. Entonces, me gustó mucho. Hice un semestre en la Università per Stranieri, en Perugia, en Italia. Y después mi maestría en calidad en sistemas tecnológicos, también en la UDLA, y pues ya más enfocado a lo que hago actualmente, ¿no? Y que me gusta mucho. Y soy gerente de sistemas de calidad en una empresa que se llama Cascada, es una consultoría especializada en tecnologías de la información. Y vemos, pues, bueno, muchos temas y afortunadamente puedo mezclar cosas que me gustan de tecnología con mi formación profesional académica. Súper. Y cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria profesional. He trabajado en diferentes sectores en el banco, en la parte de sistemas, en la parte de análisis de datos. Eh, Ahí literalmente revisamos la información financiera y lo convertíamos a requerimientos hacia el desarrollo de software. Después trabajé en el sector público. Ahí llevábamos a cabo reingeniería de procesos para las diferentes secretarías. Entonces, hacíamos un análisis de los procesos, la documentación, lo analizamos y luego proponemos una nueva mejora hacia de los procesos. Hacemos un plan de gestión del cambio porque pues, no es tan fácil, o sea, no es nada más como que cambias el proceso y lo implementas. Es bastante complicado, de hecho. Bueno, hay mucha resistencia al cambio. Y después, me fui bueno, igual en el sector público, en la parte eh, bueno, pues en el Instituto Nacional Electoral, ahí ya empezamos a ver un poco más de control de calidad de los sistemas informáticos y revisábamos que todos los sistemas cumplieran con ciertos niveles y estándares de calidad antes de salir a producción, sobre todo para las elecciones. Entonces, trabajamos sobre las elecciones federales. Y de ahí surgió la oportunidad de participar aquí con Cascada, el sector privado, obviamente, y pues muchísimas cosas de las que he aprendido nos han servido hacia los proyectos que han pasado, presentes y vamos a proyectar hacia los nuevos retos que vienen en el futuro. Ok. ¿Y tú tienes algunas certificaciones respecto a calidad en este momento o actualmente? Sí, en realidad hacia la parte donde estamos, bueno, estoy trabajando y lo que estamos desempeñando, eh, sí hay ciertas certificaciones específicas, en particular ISTQB, que es de tecnología, bueno, control de calidad hacia sistemas tecnológicos, de testing. También tengo certificaciones de Scrum, Project Management, bueno, de PMP, y de arquitectura cloud y arquitectura empresarial, que sería TOGAF. Ok. ¿Y cuáles de estas certificaciones o incluso de otras consideras que son importantes para poder laborar en el puesto en el que pues tú estás laborando ahorita? Yo creo que es muy importante. Las certificaciones, a diferencia de una formación académica, te especializan hacia lo que quieres realizar o las actividades que tengas que cumplir. Entonces, sí es muy importante, sobre todo si se quiere enfatizar en cuestiones de control de calidad en sistemas tecnológicos. Hay muchas otras certificaciones que son igual de calidad, pero están orientados más hacia la cuestión documental, hacia la gestión de procesos, como el ISO 9000. Eh, y está bien, en particular esa yo no la tengo, no fue el camino que yo quise tomar. También podría servir, pero en las que yo tomé sí aportan un conjunto de conocimientos y desarrollan habilidades que son muy importantes en esta industria en la que estamos, ¿no? De tecnologías de la información. Ok, y cuéntanos un poquito de tu experiencia con estas certificaciones. ¿Cuál fue la que más te gustó? ¿Cómo estuvieron los exámenes? ¿Cuánto tiempo te preparaste? Depende. Cada una tiene su chiste. Hay unas que han requerido más tiempo, hay otras que han requerido menos tiempo. Lo más difícil es mezclarlo con las actividades profesionales porque
en ciertos momentos del año, pues no, o sea, aunque hay un horario fijo de trabajo, pues hay pendientes que tienen que salir y entonces los horarios se extienden. Y entonces con eso y estudiar para los exámenes se vuelve problemático. Y, o sea, al final, pues tienes que agarrar horas del tiempo personal para estudiar y para asegurar la certificación. Y hay unas que han costado más trabajos que otras. Y las más bonitas, por ejemplo, Scrum, es de las más bonitas. Y STQB está muy padre. Los conceptos son muy interesantes, pero sí hay que estudiar porque son conceptos que tienes que dominar no solo para el examen, sino ya hacia la ejecución eh, de los proyectos, ¿no? En el día a día. Y, por ejemplo, el que era muchísima información es TOGAF. Entonces, TOGAF es una certificación muy eh, académica, o sea, ¿Compleja? ¿mande? Ah, dije compleja. Sí, sí, porque manejan muchos conceptos que necesitas irlos entendiendo y a veces a la primera no los agarras y es mucha información. Entonces, yo creo que esa es de las más complejas de las que he afrontado, porque son conceptos que a veces, bueno, si empiezas desde ahí, o si no habías tenido experiencia con la arquitectura empresarial, sí tienes que aprender y entender, ¿no? Y mucha terminología se queda en inglés, entonces eh, el idioma inglés definitivamente se vuelve indispensable para todas las certificaciones. De hecho, eso sería uno de los puntos a resaltar, ¿no? El idioma inglés es clave para las certificaciones. Ok. Y bueno, la misma pregunta que te hice antes de esta, pero ¿qué certificaciones crees necesarias para que una empresa pueda tener bien su área de calidad? Em, Definitivamente ISTQB, IVA también, a lo mejor no la mencioné hace unos instantes, la de gestión de requerimientos o análisis de negocio también, son muy importantes. Uno puede tomar muchísimas certificaciones en general em, o sea, no se puede certificar como project manager, como arquitecto, como tester, como control de calidad, pero sin duda una de las más importantes de la experiencia que he visto es la de gestión de requerimientos y la de análisis de negocio. Yo creo que esas tendrían que ser, sin importar hacia qué especificación uno se quiera mover del ramo, tener la habilidad de analizar los elementos es bien importante porque si los quieres controlar, si los quieres mejorar, si los quieres, y cualquier cosa que quieras hacer para hacerlo mejor, lo tienes que entender. Y entenderlo tiene un mecanismo, un proceso ya definido, y eso te lo da el análisis de negocio y la gestión de requerimientos. Entonces, yo creo que esa debería ser una de las certificaciones que sí impulsaría para cualquiera que esté en el ámbito y que quiera trabajar sobre cuestiones de calidad. Entender los requerimientos es clave. Y tienen un proceso para entenderlos, y un proceso para documentarlos, y un proceso para atenderlos y para resolverlos. Entonces, sin duda, esa debería ser, más allá de cualquier otra, que ya será muy específica, análisis de negocio o gestión de requerimientos, sin duda. ¿Y Cascada, en donde trabajas actualmente, cuenta con alguna certificación? Pues, prácticamente con todas. Sí. Sí tenemos equipo que tiene todas, algunos tendrán todas las certificaciones, algunos tendrán más, algunos tendrán menos, algunos tendrán certificaciones ya muy específicas de cuestiones de soluciones en la nube, de productos específicos, ¿no? Hablando de muchos proveedores de soluciones en la nube, eh, se tienen que certificar para que lo podamos implementar, entonces sí tenemos certificaciones, ya son más específicas, pero la mayoría por lo menos sí tiene certificaciones de gestión de proyectos ágil, por ejemplo Scrum, entonces por lo menos creo que el 90% tienen la certificación de Scrum. Súper. Bueno, ahora platícanos un poquito de los principales indicadores que mide tu empresa en cuanto a calidad. Ok. Bueno, en cuanto a calidad es muy grande, entonces para hacerlo más preciso, lo voy a reducir a la cuestión de cómo manejamos el control de calidad sobre los proyectos que llevamos, ¿no? Entonces, generalmente, uno de los proyectos son implementación de plataformas o implementación de sistemas o de procesos. Hay que asegurarnos de que cumpla el objetivo. Entonces, deben de cubrir varias etapas, el análisis, la documentación, pero sobre la implementación tenemos que asegurarnos de si estamos
haciendo las cosas como las debemos hacer. A nivel de proyectos, y ahorita hablaré a nivel de procesos. Entonces, a nivel de proyectos, pues ya lo implementamos. Y hay que ver cuántos errores sobre la plataforma implementada van surgiendo, ¿no? Entonces, el número de errores reportados por proyecto pues, es un indicador, ¿no? ¿Cuántos errores? En número y en complejidad del proyecto. O sea, no se puede hacer una comparación lineal entre un proyecto en otro, o al menos tendrían que ser equivalentes. Luego, otro indicador sería el número de errores resueltos. O sea, primero es cuántos te reportan y luego cuántos resuelves, para ver la efectividad de la resolución de los problemas. Y por supuesto, quizá uno más grande, ya orientado hacia los clientes, es lo que llamamos los niveles de servicio, o sea, los SLAs, que sería cuál es el tiempo máximo de respuesta que se le tiene que ofrecer al cliente, ¿no? Entonces, eso a lo mejor sería uno de los indicadores de con cuáles de los errores o de los problemas que están, issues o incidentes, sería propiamente dicho, que está reportando el cliente, están cumpliendo dentro del SLA, ¿no? Entonces, esos serían unos. Y esto que estoy hablando es ya a nivel control de calidad, es decir, ya que pasaron. Pero obviamente hay una etapa previa que es la más importante, que es antes de que llegue el cliente debemos asegurarnos de que las cosas funcionen bien. Y entonces hay toda una etapa que se llama Quality Assurance en la implementación de los proyectos, donde tenemos que ejecutar pruebas, o sea, testing, validaciones, pruebas de usuario. Y entonces empezamos a medir número de errores detectados por el equipo, luego número de errores resueltos también por el equipo de implementación, identificar la efectividad. Y luego de los de aseguramiento de la calidad, que le llamamos las preventivas, aseguramiento de la calidad es preventivo, de eso lo comparamos después contra los de control de calidad, que es ya una vez que salió, para ver cuál es la tasa de relación de cuáles detectamos antes y cuáles corregimos después. Entonces, esos serían algunos indicadores. Eso sobre el LinkedIn. De, Perdón. ¿Y el de testing lo aplican a todos los productos o servicios que ofrecen o solo para algunos en específico? Testing es un pedazo de la etapa de Quality Assurance. Y entonces, la etapa de Quality Assurance lo aplicamos en todos los proyectos. Así debe ser. Garantizamos que debe tener un mínimo de calidad todos nuestros proyectos. Y alguna cosa bien importante que lo que pregunta es si lo implementamos la etapa de Quality Assurance, sí, testing también, aunque cambia dependiendo del proyecto. Por ejemplo, cuando hacemos implementaciones de proceso, en particular es uno de mis favoritos, tenemos que hacer un análisis del proceso que está llevando a cabo para generar y proponer indicadores que nos permitan identificar primero cómo se está desempeñando el cliente o la empresa o la organización donde estamos trabajando, tomar una línea base, o sea, ¿qué estás haciendo ahorita? Hacemos o proponemos la reingeniería y con esa reingeniería, con esos cambios y esos mismos indicadores, comparamos qué tan eficiente se está volviendo esa reingeniería, o sea, cómo estamos mejorando sobre los cambios que tenemos y eso también es muy, muy bonito. Entonces, puede ser, no sé, número de procesos iniciados versus número de procesos resueltos versus capacidad de atención, dependiendo de la industria, ¿no? Entonces, después de ese sector bancario, del sector productivo, cuántos camiones llegan a la ruta en su tiempo establecido, cuál es el número o porcentaje de merma que tienen los productos que se transportan, etcétera. Entonces, estos son indicadores que son nuevos, que se pueden proponer sobre los procesos que hacemos. Ok. Por ejemplo, es uno de ellos. Y de todos estos indicadores que me dices, ¿cuáles, bueno, en el año de pandemia, en el 2020, cuáles fueron los que menos desempeño tuvieron o los que más problema tuvieron? Yo creo que el reto, yo creo que en muchísimas industrias, y la nuestra sin duda, fue el trabajo en casa, ¿no? El no verse en persona. Y entonces sí dificulta un poquito la comunicación, aunque hay muchas herramientas, no siempre es igual de efectivo. Siempre la interacción cara a cara y real, o sea, en persona, ayuda mucho. Entonces sí nos dimos cuenta que hubo una tasa de detección de fallos menor, es decir, empezó a bajar el número de errores detectados y por consecuencia empezó a aumentar el número de errores post implementación, es decir,
teníamos que corregir más errores sobre producción que sobre los errores detectados. Entonces, lo que hicimos fue hacer mucho énfasis, así sí cambiamos la dinámica, en tratar de crear más escenarios de prueba desde antes, o sea, del aseguramiento de la calidad, para que no se fueran a pasar, ¿no? Hicimos grupos de trabajo más cortos, con al menos un experto en cada área, para que pudiéramos tener ese feedback, ¿no? Y que dicen, oye, en los otros proyectos esto es lo que nos ha fallado, esto es lo que, esto es lo que ha pasado, voltar hacia atrás, hacia ver cuáles son los errores que aplican en ese tipo de proyectos, decir, oye, ya revisamos esto, ya revisamos esto otro, entonces creamos como un proceso de aseguramiento de calidad del aseguramiento de la calidad. Entonces, y al parecer funciona, o sea, en eso estamos ahorita, estamos evaluando ya los resultados de lo que teníamos versus lo que estamos revisando el día de hoy. Pero va bien. Ok, qué bueno, me da gusto. ¿Y qué herramientas crees tú que aseguran la calidad de cascada? Herramientas, ¿te refieres a herramientas como técnicas o herramientas como sistemas, como aplicaciones? Como, como quieras contármelo, lo que crees que es más fundamental que aseguran la calidad dentro de cascada. Bueno, a lo mejor mi pregunta, Si quieres, dígame un sí, poquito de justo, las en dos. realidad son las dos cosas, ¿no? Herramientas son nuevas técnicas que hacemos, cuando las herramientas es ser creativos, una de las herramientas que hacemos. Porque a veces cuando uno hace las cosas de manera repetitiva, pues ya nada más ejecuta, hace lo mismo una y otra vez. Y es cuando algunos errores empezaban a pasar por alto. Entonces, cuando metíamos un nuevo factor, una nueva persona para romper esas cosas tan repetitivas, o sea, volverlo dinámico, hacer pequeños grupos de trabajo, de lluvia de ideas, pero tienen que ser muy breves, ¿no? Porque si haces sesiones con los equipos de trabajo y dejas que se vuelvan creativos, la verdad es que inviertes 2 horas y a veces ya después de 40 minutos ya no hay muchos resultados nuevos, ¿no? Entonces tienen que ser sesiones breves, cortas, con las primeras ideas que salgan, se analizan y si algunas vale la pena, se implementa, si no, se acaba la sesión. Entonces, esa es una herramienta de cambio sobre lo que venimos haciendo. Sobre sistemas, sí nos apoyamos mucho de lo que se llama Service Management, que es una plataforma donde nosotros registramos los errores. Entonces, es una plataforma donde registras los incidentes que van ocurriendo sobre las implementaciones, los vas documentando, pones el responsable, el producto, asignas quién lo tiene que atender, y ahí vamos también, pues nos sirve también para los indicadores, ¿no? Cuántos vamos registrando, quién los va registrando, de qué proyectos son, qué proyectos tienen más incidencias encontradas. Entonces, sí manejamos una solución de software. eh, no voy a decir la marca, pero hay muchas marcas de gestión de manejo de tickets, por ejemplo, y ahí la utilizamos, ¿no? Y con los datos que se van recabando en el día a día, lo utilizamos para monitorear uno de los aspectos de calidad, al menos en la implementación. Ok, y para controlar la calidad, ¿qué herramientas crees pues que controlan la calidad dentro de la empresa? De software usamos el mismo, ¿no? Lo clasificamos los incidentes o los tickets acerca de la etapa donde estamos, si es aseguramiento de la calidad o ya post implementación, si era control de la calidad. Y ahí es donde utilizamos, como ya la información entra directamente al sistema de la plataforma, ya creamos dashboards o paneles de monitoreo, donde ahí vamos viendo, entonces vamos comparando los datos de lo que va saliendo. Eso a nivel solución tecnológica. Y a nivel ya de herramienta, pues nos basamos, una de las filosofías de la empresa es tratar de utilizar o tratar de estandarizar la mayor cantidad de actividades y elementos, lo que son los procesos, ¿no? Entonces, eso es un proceso, estandarizar las actividades. Entonces, justo con eso, eso es lo que hacemos. Seguimos un proceso para que sepamos qué hay que hacer y no tengamos que reinventar en cada ocasión pues el aseguramiento de calidad o el proceso de control de calidad, ¿no? Ya sabemos que hay unos pasos a seguir, hay un mecanismo, hay unas actividades, hay un responsable. Pues esas son como parte de las herramientas. O sea, no tenemos que reinventar todo el tiempo. Ok, perfecto. Ahora un poquito más acerca como hacia lo que tú piensas, ¿cómo definirías tú un sistema de gestión de calidad? Bueno, un sistema de gestión de calidad tiene que ser algo
que cubra muchos aspectos. Es decir, a veces cuando decimos sistema, luego pensamos en un producto de computadora o de servidores tecnológicos. Y no, y un sistema tecnológico tiene que estar basado en una estrategia de calidad. Tienes que definir qué es lo que estás buscando, a dónde quieres llegar, cómo lo vas a llevar a cabo, qué herramientas que tienes que utilizar, qué perfiles de personas. Entonces, un sistema de gestión de calidad tiene que tener todos esos elementos, ¿no? Sí, sí, el factor tecnológico, sí, sí es una parte, pero sobre todo el factor humano y el factor organizacional. No se puede agarrar y decir, voy a implementar un software y ese software va a dar la solución, por supuesto que no, ¿no? De hecho, precisamente esta idea incompleta es la que nos da mucho trabajo a nosotros, porque llegamos a resolver generalmente cuando eso ocurre con nuestros clientes. Entonces, no, tiene que haber una estrategia detrás que soporte todo lo que se requiere para que entonces la solución se adapte a la estrategia que estemos implementando o que una organización esté implementando y no al revés, ¿no? O sea, generalmente cuando alguien implementa un software, la organización se tiene que adaptar al uso de ese software y no es lo más eficiente, ¿no? La organización tiene un propósito, la organización tiene una forma de interactuar, si bien tiene que estar dispuesto al cambio, pero la operación, nuestro lema es, la operación sobrepasa la tecnología. Entonces, la tecnología tiene que soportar la operación y por eso la estrategia es bien importante. Entonces, un sistema de gestión de calidad tiene que estar soportado por los tres factores, ¿no? El factor tecnológico, el factor humano y el factor organizacional. Ok. Y bueno, yo sé que cada sistema de calidad tiene sus propios beneficios, pero bueno, ¿cuáles son los beneficios generales para ti que ofrecen los sistemas de gestión de calidad? Control, y no me refiero a control como control de calidad, sino control de la información. Y eso es bien importante. En muchas organizaciones o en muchos proyectos se hacen muchas cosas, pero no se centraliza la información. Y eso es parte de uno de los sistemas de gestión de calidad que te permite, ¿no? Tener la información concentrada, tenerla en un solo lugar y explotarla, ¿no? O sea, porque, pues, bueno, puedes tener muchísima información y la tienes en una bóveda y si nunca la usas, pues es como si no tuvieras nada. Entonces, yo creo que de las cosas más relevantes es el control de la información para su uso, consumo. La información es la que dice si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, y con esos datos tomar decisiones hacia el futuro. Entonces, sí, sin duda, de las grandes ventajas sobre sistemas tecnológicos sería el control de la información. Ok, ¿Sí fue por ahí tu pregunta sí, o sí, no? sí, no, sí, Ok. sí, totalmente. Y desafíos, no como desventajas, sino pues como, pues sí, desafíos, retos que crees que tenga la sistema de gestión de calidad. Am, Hay muchos retos y quizá el más difícil es entender qué estás haciendo mal o qué puedes mejorar propiamente dicho, qué puedes mejorar. Entonces, identificarlo a veces no es fácil y por eso siempre hay un tercero que lo hace y por eso la mayoría de las organizaciones buscan que exista una consultoría o que exista un especialista que venga y les diga, ¿no? Porque lo más difícil es cuando uno está operando, cuando uno está haciendo las cosas en el día a día, dice, bueno, pues lo estamos haciendo bien, o sea, estamos sobreviviendo, estamos haciendo las cosas. Y entonces uno se acostumbra a repetir las cosas y a creer que lo que está haciendo bien porque los resultados salen. Pero la realidad es que los resultados siempre pueden mejorar o a veces repites errores. Y esto es bien importante porque si repites errores y no tienes una base de conocimientos que te permita saber cuándo o cómo resolver los errores que los llaman los errores comunes, pues los vas a repetir una y otra vez, que al final son pérdidas. Y a lo mejor no es pérdida de dinero específicamente, porque sería el peor caso, pero sí de recursos, factor humano, maquinaria, insumos. Entonces, quizá lo más difícil es detectar la parte donde cada organización puede, o cada área puede mejorar. Y más allá de cualquier sistema de gestión, el estar abierto al cambio y a la mejora, ese yo creo que sería el mayor reto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo ahí. Y cuéntanos, un reto, desafío de los que creas que haya sido el más difícil a lo largo de tu carrera y cómo lo solucionaste.
No, hay muchos, no, no sé. Que se te venga a la mente, no importa. Por ejemplo, el factor humano es el más difícil, no hay discusión. El factor humano es el más difícil y es el mayor reto. Por ejemplo, cuando trabajamos para el sector público, o sea, de hecho, éramos una consultoría que trabajaba para el sector público, una secretaría de entidad del, bueno, pues, de aquí de la Ciudad de México. La gente estaba acostumbrada a hacer las cosas de una forma y es muy normal, es muy normal que en el día a día ya llegaban a hacer las cosas y la documentación y los formatos y todo en papel, em, pues ya estaban acostumbrados a hacerlo y sobre todo había muchos vicios y había veces inclusive donde las actividades solo sabía hacerlos una persona, ¿no? Entonces, una persona es la dueña de una actividad en particular, ¿no? Entonces, para tratar de hacerlo lo menos específico y no decir nombres ni áreas, una persona que se encargaba de aprobar ciertas solicitudes, ¿no? Entonces, eh, nadie sabía lo que tenía que hacer, ni cuántos trámites tenía que hacer, ni cuántas firmas tenía que tener más que esa persona. Entonces esa persona se sentía importante porque nadie sabía esa información más que ella. Entonces, transformar las habilidades o el conocimiento de una sola persona a un mecanismo de proceso, creo que es lo más importante. Y ese fue el mayor reto, es obtener o poder extraer esta etapa que estaba secuestrada por una persona y convertirla en un proceso. Y eso quizá fue el mayor reto, porque entonces ya desasocias las actividades de la persona y la vuelves un proceso, ya lo estandarizas. Entonces, hay muchas técnicas para convencer a las personas o persuadirlas, empatía, acercamiento, confianza. Entonces, sí, hay muchas cosas que uno tiene y tiene que ser consciente cuando las haces, ¿no? Tienes que crear relaciones, tienen que ser muy rápidas, porque si dejas que al principio, cuando estás trabajando con la persona, eh, cierre, o sea, ponga una barrera entre ti y la persona, va a ser muy difícil al final. Entonces, llegar y luego, por ejemplo, eso sería como estrategia, llegar y decirle, a ver, vamos a ver esto, vamos a ver cómo hace las cosas, pues no va a creer, ¿no? Así, no, pues me vas a quitar mi trabajo. De hecho, así lo pensaba, me vas a quitar mi trabajo. Si te doy mis secretos, me va a afectar mi trabajo y pues ya no voy a ser relevante. Y a veces, aunque no los pudieran correr, porque en el sector público es muy difícil que los corran, sentirse dueño, sentirse relevante es bien importante. Entonces tienes que llegar con cuestiones interpersonales sin ser demasiado intrusivo. Entonces, oye, no sé, te costó mucho trabajo llegar al trabajo, había mucho tráfico, hace frío, o sea, hacer preguntas que no se esperan, que crean una relación de pregunta y respuesta, y después te sigues con otras preguntas, ¿no? Entonces buscas humanizar la situación y después ya te vas sobre lo laboral. Entonces, esos fueron los retos que tuvimos y con esas y otras estrategias, pues logramos irlos resolviendo. Pero al final el factor humano. Y después, que aceptaran el cambio. Es decir, ya no lo vas a hacer como lo sigues haciendo, ahora lo vas a hacer de esta otra forma, con este producto, con este sistema tecnológico. Tú vas a seguir siendo el que lo controla, el que lo aprueba o el que no lo aprueba, pero ya no es a mano, ya no es en papel, ya no van a ser los papeles que tienes en tu cajón, ya no van a ser las hojas que solo tú tienes y que si alguien quiere tramitarlo te tiene que pedir a ti las hojas, ¿no? O que las tengan que sacar copias porque solo tú los tienes, ¿no? Ya no, ya vas a usar una plataforma. Entonces, convencer a las personas de cambiar lo que tienen que hacer, definitivamente es el reto más grande. Y ahí lo que hicimos fueron talleres con todas las personas, eh, muchas sindicalizadas y se oponían al cambio, pero al final buscar demostrarles que era para su beneficio. Entonces, ese ha sido uno de los casos más eh, de mayores retos y bonitos, porque al final lo resolvimos, ¿no? Habrá otros que de plano no fueron tan fáciles. Ok, y Cascada tiene sistemas de gestión de calidad, ¿no? Supongo. Sí, te comentaba hace unos instantes que tenemos al menos el de gestión de issues o de incidentes. Sí, lo utilizamos nosotros para saber cómo nos estamos ejecutando en las implementaciones. Ok. Eh, ¿Cuáles son los objetivos que tiene Cascada generales? No, si quieres no te centres ¿En calidad?
en calidad, sino en general, ¿cuáles son los objetivos que tiene Cascada como empresa? Bueno, lo que la Dirección General nos ha transmitido es volvernos una parte muy importante en el sector tecnológico del centro del país, y impulsar las mejores prácticas, y eso creo que quizá es el corazón de lo que hacemos y de lo que la mayoría de los consultores debe tener hacia adentro. Entonces, no hay que reinventar el hilo negro en cada ocasión, sino eh, utilizar la mejor forma de hacer las cosas, pues las mejores prácticas que ya han sido probadas y comprobadas. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Buscamos la mejor forma de hacer las cosas, vemos cómo han estado, o si están alineadas a los estándares, a los marcos de referencia, lo que también se le conoce como metodologías, y eso es lo que utilizamos. O sea, nos basamos en la mejor forma de hacer las cosas a través de las mejores prácticas. ¿Y cómo crees que aseguran el cumplimiento de estos objetivos? ¿A través de herramientas, sistemas, tecnología, incluso puede ser algo como más de liderazgo? No sé, ¿cómo crees que aseguran estos objetivos? Al final, todas las implementaciones tienen un equipo, generalmente es el equipo comercial que se acerca con los clientes y les hace encuestas de satisfacción, pero quizá el mayor indicador, no sé si me desvío un poco de la respuesta, pero el mayor indicador es cómo nos califica la empresa con respecto a otras empresas y cómo nos recomiendan. Entonces, creo que ese es el mejor indicador, que al final nos recomiendan, y gran parte de los proyectos que traemos son por referencia de unas empresas a otras, y pues no hay mejor prueba de eso pues que te manden, que te inviten a participar en proyectos en los otros. Pero ya en cuestión estandarizada, pues sí, tenemos un sistema de seguimiento a los proyectos, donde al final de cada implementación se hace una entrevista con un universo de entrevistados, desde el área directiva gerencial hasta la parte operativa, para ver cuál fue su percepción al final, o sea, al final del proyecto, o sea, cómo lo percibe al final y cómo percibió todo el proyecto, ¿no? Todo el camino. Y eso también nos permite tener una retroalimentación. Súper. Ahora, ahora un poquito más personal. ¿Qué es lo que más te gusta y te apasiona de trabajar específicamente en Cascada? Am, que aprendemos todo el tiempo, que no nos quedamos con una sola cosa, que siempre buscamos conocer más. Y, o sea, cada vez hay nuevos retos. La industria se mueve muy, muy rápido. Dentro de la tecnología es muy dinámica, y los marcos de referencia también van cambiando, se van adaptando. Entonces, eso es lo que en particular, o sea, a mí me gusta, ¿no? Estar a la vanguardia, conocer mucha información, conocer muchas personas, muchos proyectos, entender las necesidades que vamos resolviendo. O sea, es bien padre cómo al final van acabando los proyectos y ves lo que resuelves y aprendes muchas cosas, porque uno podría creer que una industria no sé, de producción tiene problemas sobre las cadenas de suministro, y no, a lo mejor terminan siendo más cuestiones comerciales, o al revés, industrias del retail, que a lo mejor uno pensaría que a lo mejor el marketing es la parte más importante, y no, y va aprendiendo o descubriendo cosas que uno supone que ya son ciertas, ¿no? Entonces, descubrir los nuevos retos es bien padre, porque al final eso es lo que genera experiencia, ¿no? O lo que nos vuelve expertos a través de la experiencia. Entonces, eso es muy padre, ¿no? Que cuando llegan nuevos proyectos, tomas los conocimientos que has adquirido en los otros proyectos, los enriqueces con la filosofía que tenemos, y entonces vamos creando soluciones muy dinámicas y creativas hacia los nuevos proyectos cada vez. Entonces, eso es lo padre, que uno aprende todo el tiempo. Y de tu trabajo, ahora sí que de tu puesto, ¿qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más te gusta? Em, Me gusta que podemos eh, tener muchos retos nuevos cada día. Eso es bien padre, ¿no? Porque no hacemos una sola cosa, sino hacemos varias, todo dentro, o sea, no somos todólogos, o sea, tenemos un nicho muy específico dentro de las tecnologías de la información, que son las mejores prácticas, los procesos y la implementación de sistemas. Entonces, sobre eso, el conocer muchas cosas es lo que a mí más me gusta, ¿no? Y conocer muchas personas y aprender de ellas, yo creo que en particular es lo que me gusta y de mi puesto, ¿no? Que me permite conocer a muchas personas.
y de ellas. Y bueno, ya por último, ¿qué, qué acciones o qué pasos recomiendas a una persona que quiere lograr llegar hacia donde estás tú actualmente? ¿Qué le dirías? Am, que no lo haga. No, no, es cierto. No, no, no. Más allá que llegue aquí es, no importa hacia dónde se esté enfocando, una de, yo creo que el reto o uno de los ingredientes secretos para lograr el éxito de algunos de los retos que uno afronta en el día a día es entender, o sea, entender de qué se trata lo que uno está haciendo. Yo creo que es súper importante, porque a veces uno toma una certificación o alguien estudia una maestría o incluso, por ejemplo, el día jueves me contactó uno de nuestros consultores y me dijo, oye, quiero estudiar se me presentó la oportunidad de estudiar un diplomado, un año de User Experience, ¿no? Y entonces me dijo, ¿y cómo lo ves? Y la primera pregunta que le dije es, ¿y sabes de qué trata? ¿Y sabes cómo lo vas a mezclar con tu visión profesional? O sea, ¿dónde quieres llegar? Y me dijo, no, la verdad no, pero como está de moda, lo quiero hacer. Dije, no, no está mal, no está mal, pero entiende de qué se trata en donde estás, en lo que quieres, y entonces suma los elementos. Entonces, suma certificaciones que abonan a lo que estás haciendo y a lo que te guste hacer. Porque a lo mejor tendrás muchas certificaciones, pero si no les entiendes o si no te empujan o te dirijan a donde quieres llegar, pues no va a ser tan agradable el camino. A lo mejor puede que llegues, pero si tú tienes más claro, o sea, si entiendes de lo que se trata, va a ser más fácil. Y entonces, ahora sí, o sea, si entiendes de qué se trata, dónde quieres llegar, de lo que estás haciendo, entonces ya suma las certificaciones que te permitan avanzar en los escalones para llegar ahí. Sí, sin duda hay unas que siempre voy a recomendar como Scrum. Sí, sí, no importa dónde te diriges, te da una visión eh, muy sólida de cómo trabajar y cómo enfrentarte a los proyectos. Eh, entonces, pero ya, bueno, ya que tengas claro hacia dónde tienes. Y a lo mejor otra es capacitación constante, es decir, hay que mantenernos al día, hay que actualizar. Entonces, o sea, sí puede que uno ya conozca algunos o ya esté certificado en algunos marcos de referencia, en algunas cuestiones muy específicas, pero las cosas cambian. Entonces hay que mantenernos actualizados en el día a día, porque si no, quien sepa más, pues te va a ganar el mercado. Y tener adaptación al cambio, ¿no? Sobre todo. Adaptación al cambio, exactamente. Pues muchas gracias por tu tiempo. Te conozco desde hace unos añitos, entonces admiro mucho lo que haces. Gracias por tu tiempo. Gracias. Y pues nada, tengas una bonita tarde. Gracias, éxito.